Atención, amantes del misterio y lo prohibido. Hoy nos adentraremos en un oscuro laberinto literario que pocos se atreven a explorar. Descubriremos 5 libros que han dejado una huella temible en la historia de la humanidad. Obras que han desatado controversias, horrores y conflictos a lo largo del tiempo. Prepárate para sentir escalofríos en la espalda, porque en este episodio nos enfrentaremos a los 5 libros más peligrosos jamás escritos. No querrás perderte ni un segundo de este viaje aterrador e intrigante. Suscríbete, dale like y acompáñame en esta aventura literaria hacia lo desconocido y lo temido. Yo soy el documentalista y esto es los 5 libros más peligrosos de la historia y dónde descargarlos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. El Necronomicon de Abdul-Hazred. En las penumbras de la historia y la ficción se encuentra un libro que ha traspasado las fronteras entre la realidad y el mito. Envuelto en un velo de misterio y horror, se trata del Necronomicon, una creación literaria del genio del terror H.P. Lovecraft. Este enigmático texto, atribuido al mítico Abdul-Hazred, ha sido objeto de fascinación y temor por su supuesto contenido. Invocaciones y rituales de magia negra que podrían desatar fuerzas inimaginables. Aunque Lovecraft concibió el Necronomicon como una obra de ficción en sus relatos de horror cósmico, el libro ha cobrado vida propia y ha sido tomado en serio por algunos ocultistas y estudiosos. Su supuesto autor, Abdul-Hazred, habría sido un poeta árabe loco que habría recopilado conocimientos prohibidos sobre seres cósmicos, llamados los antiguos, cuyo poder trasciende la comprensión humana. Según la leyenda, Al-Hazred pagó un alto precio por su osadía, encontrando un final espeluznante y misterioso. El Necronomicon ha sido considerado peligroso no solo por su contenido, sino también por la influencia que ha ejercido en la imaginación de aquellos que han intentado descubrirlo o recrearlo. En el ámbito del ocultismo, algunos han llegado a creer que el libro es un auténtico grimorio, capaz de abrir las puertas a dimensiones desconocidas y despertar a los terribles antiguos. Esta percepción del Necronomicon como un texto real ha alimentado el miedo y la paranoia, llevado a algunos a buscarlo o evitarlo a toda costa. En última instancia, el verdadero peligro del Necronomicon radica en su poder para desdibujar la línea entre la realidad y la ficción, y en la capacidad del ser humano para dejarse llevar por el miedo y la superstición. El libro, en sí mismo, es una creación literaria que nos invita a explorar el abismo de la imaginación humana y a enfrentar nuestros propios temores, pero en manos de aquellos que se dejan seducir por sus oscuros secretos. El Necronomicon puede convertirse en un objeto de obsesión y destrucción, un recordatorio de que el verdadero horror reside en lo más profundo de la mente humana. Si te gustaría tener este libro, puedes descargarlo en mi página oficial www.eldocumentalista.com en la sección de libros
encontrarás enlaces de descarga directa. Continuamos. Número 2. Mein Kampf de Adolf Hitler. En las sombras de la historia yace un libro oscuro y perturbador, cuyo legado de horror sigue retumbando en la conciencia de la humanidad. Mein Kampf, o Mi lucha, es la tenebrosa obra maestra de Adolf Hitler, el líder del Tercer Reich que sumió al mundo en una conflagración sin precedentes. Escrito en las profundidades de la prisión de Landsberg durante el año 1924, este ominoso manuscrito se convirtió en la base ideológica del nacionalsocialismo y en la génesis de la tragedia que azotaría a Europa y al mundo entero. La pluma de Hitler derramó palabras como veneno, alimentando el odio y el desprecio hacia aquellos que consideraba inferiores. Su retórica envenenada, imbuida en antisemitismo y supremacía racial, teje un relato escalofriante que abogaba por la aniquilación de millones de seres humanos. La obra, en sus páginas ennegrecidas, delineó la expansión territorial y la subyugación de naciones enteras bajo el puño de hierro del Tercer Reich. Con cada palabra se escribía un destino siniestro que culminaría en la carnicería del Holocausto y en la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Mein Kampf es considerado un libro peligroso, debido a su poder para inspirar y avivar el fanatismo y la discriminación. Es un recordatorio de cómo las ideas tóxicas pueden germinar en la mente humana y transformarse en instrumentos de destrucción masiva. Como un espejo de las tinieblas, este texto refleja el lado más oscuro de la humanidad, mostrando el abismo en el que la razón y la compasión pueden ser tragadas por el odio y la sed de poder. Hoy en día, Mein Kampf sigue siendo objeto de controversia y debate. Algunos argumentan que es fundamental estudiar esta obra como una advertencia de los peligros que acechan en las sombras de la ideología extremista. Otros temen que su discurso venenoso pueda seguir encendiendo la llama del odio y la discriminación. Sea cual sea la postura, es innegable que Mein Kampf es un testimonio escalofriante de un tiempo oscuro en la historia. Un libro que nos recuerda la importancia de estar siempre alerta ante el auge de ideas peligrosas y destructivas. Si te gustaría tener este libro, puedes descargarlo en mi página oficial www.eldocumentalista.com. En la sección de libros encontrarás enlaces de descarga directa. Continuamos. Número 3. El Malleus Maleficarum de Heinrich Kramer y Jakob Springer. En los oscuros días de la Edad Media, cuando la superstición y el miedo gobernaban el corazón de los hombres, surgió un libro que dejó una huella indeleble en la historia. Un libro que encarnó el terror y la persecución, y que condujo a miles de personas a la muerte por sus enseñanzas. El Malleus Maleficarum, también conocido como el Martillo de las Brujas. Sus autores, Heinrich Kramer y Jakob Springer, dos inquisidores dominicos, crearon una obra que se convirtió en el manual de referencia para la caza de brujas y la erradicación de la hechicería. Publicado en 1487, el Malleus Maleficarum pretendía ser una guía exhaustiva para identificar, juzgar y ejecutar a las brujas. En sus páginas, Kramer y Springer describían sus supuestas prácticas y pactos diabólicos de las brujas y ofrecían métodos para detectar y contrarrestar su maléfica influencia. El libro incluía instrucciones detalladas sobre cómo interrogar y torturar a las presuntas brujas y cómo obtener confesiones de ellas,
incluso si eso significaba recurrir a la violencia y la brutalidad. La verdadera peligrosidad del Malleus Maleficarum radica en su influencia histórica y en la legitimidad que otorgó a la persecución de las brujas. Durante la época de la Inquisición, este libro fue considerado una autoridad en la materia y se convirtió en un instrumento de opresión y muerte. Miles de mujeres y hombres fueron acusados falsamente de brujería, torturados y ejecutados a raíz de las enseñanzas del Malleus Maleficarum. Sus páginas alimentaron el miedo y la histeria colectiva y desataron una ola de violencia y sufrimiento que duró siglos. Hoy en día, el Malleus Maleficarum es un testimonio del lado más oscuro de la naturaleza humana y de la capacidad de las personas para dejarse llevar por el temor y la ignorancia. Aunque el libro ya no tiene la misma relevancia que en la época de la Inquisición, su legado perdura como un recordatorio de las atrocidades que pueden surgir cuando el miedo y la superstición se apoderan de la razón y la compasión. En última instancia, el Malleus Maleficarum es un símbolo de los horrores que podemos infligir a nuestros semejantes cuando nos dejamos cegar por la oscuridad. Si te gustaría tener este libro, puedes descargarlo en mi página oficial www.eldocumentalista.com. En la sección de libros encontrarás enlaces de descarga directa. Continuamos. Número 4. El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. En la turbulenta historia del pensamiento humano, un libro surgió como un cataclismo que sacudió los cimientos de la política y la economía mundial. El Manifiesto Comunista. La obra maestra de Karl Marx y Friedrich Engels es un texto que, como un espectro, ha acechado a la humanidad desde su publicación en 1848. Su retórica incendiaria y sus ideas revolucionarias desencadenaron un torrente de conflictos políticos, económicos y sociales que resonarían a lo largo de los siglos. Este manuscrito subversivo, redactado con la furia de dos mentes brillantes, esgrime un discurso radical que aboga por el derrocamiento del orden establecido. Su visión de una sociedad sin clases, en la que los trabajadores se levantan contra sus opresores y toman el control de los medios de producción, ha sido tanto una inspiración para los oprimidos como una arma en manos de los tiranos. La utopía comunista plasmada en estas páginas ha dado lugar a regímenes que, en su afán por alcanzar la igualdad, han sumido a millones en la desesperación y la miseria. El Manifiesto Comunista es considerado peligroso no solo por su poder para encender la chispa de la revolución, sino también por su capacidad para inspirar ideologías extremas y autoritarias. Las palabras de Marx y Engels han sido utilizadas como justificación para la creación de estados totalitarios, donde la libertad y la dignidad humana han sido sacrificadas en aras de un ideal utópico inalcanzable. Los conflictos y las tensiones que emanaron de este texto han dejado cicatrices indelebles en la historia de la humanidad, desde la Guerra Fría hasta las guerras civiles y las purgas ideológicas. A pesar de su reputación y de los peligros inherentes a su mensaje, el Manifiesto Comunista sigue siendo un texto fundamental en la comprensión de las luchas de poder y las desigualdades económicas que aún persisten en nuestro mundo. Su legado es un recordatorio de cómo las ideas y las palabras pueden encender la llama de la revolución y cambiar el curso de la historia, tanto para bien como para mal. Estudiar este libro es adentrarse en los abismos del pensamiento humano y enfrentar las sombras de nuestros propios demonios ideológicos. Si te gustaría tener este libro, puedes descargarlo en mi página oficial www.eldocumentalista.com. En la sección de libros
encontrarás enlaces de descarga directa. Continuamos. Número 5. La Biblia satánica de Anton Szandor LaVey. En las profundidades de la oscuridad, donde la moral y la fe son cuestionadas y el espíritu humano es sometido a pruebas extremas, surgió un libro que ha desafiado todas las convenciones y ha dejado una marca indeleble en la historia de la literatura y la religión. La Biblia satánica. La obra maestra del controvertido Anton Szandor LaVey ha causado tanto fascinación como terror en las mentes de aquellos que se han atrevido a explorar sus páginas. Publicado en 1969, este libro enigmático se erige como una piedra angular del satanismo moderno, ofreciendo un conjunto de principios y filosofías que desafían las creencias religiosas tradicionales y promueven el individualismo, la libertad y el poder personal. En sus páginas, LaVey exalta la figura del diablo no como un ser maligno, sino como un símbolo de rebeldía y autoafirmación, alentando a sus lectores a desafiar las normas sociales y a librarse de las ataduras de la religión convencional. La Biblia satánica ha sido considerada peligrosa y subversiva por aquellos que la ven como una amenaza a la fe y a la moral establecidas. Su contenido despierta controversia por su naturaleza antirreligiosa, y muchos han condenado el libro como un instrumento de maldad y decadencia moral. La filosofía del satanismo, con su énfasis en el hedonismo y el egoísmo, ha sido interpretada como una invitación al caos y la anarquía, y ha sido objeto de temor y rechazo por parte de las instituciones religiosas y la sociedad en general. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia satánica es un libro que, como cualquier otro, debe ser leído y analizado en su contexto histórico y cultural. Su verdadero peligro radica no tanto en su contenido, sino en la interpretación y el uso que se haga de él. Al final, la Biblia satánica es un espejo oscuro que refleja nuestras propias inseguridades y temores. Una obra que invita a explorar los límites de nuestra comprensión y a cuestionar las verdades que damos por sentadas. En este sentido, el libro puede ser considerado un desafío al pensamiento dogmático y un llamado a la reflexión y al autoexamen. Si te gustaría tener este libro, puedes descargarlo en mi página oficial www.eldocumentalista.com. En la sección de libros encontrarás enlaces de descarga directa. Yo soy el documentalista y esto fue los 5 libros más peligrosos de la historia y dónde descargarlos. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.